Bien, buenas tardes. Bienvenidos a las jornadas de filosofía práctica, titulada Mesas de Diálogo sobre el regreso de la filosofía en los colegios, organizada por la Sociedad Peruana de Filosofía, en coordinación con la revista Solar, Revista de Filosofía Iberoamericana, y también en coordinación con otras organizaciones estudiantiles como la Red Peruana de Filosofía, entre otras. Quien habla es Segundo Montoya, estoy a cargo de la conducción de estas mesas de diálogo. Para esta tercera mesa de diálogo nos acompañan profesionales de la filosofía, que se desempeñan como docentes en colegios, centros preuniversitarios y también en instituciones estatales, públicas y privadas. Ellos son egresados de diferentes universidades de Lima a nivel nacional en el Perú. El problema que el día de hoy vamos a abordar, ¿ya? A continuación voy a presentarlos. El problema es, o el tema de conversación de esta mesa es, ¿qué deben aprender los alumnos a través del curso de filosofía? Cuando se formula esta pregunta, hacemos referencia a qué habilidades, qué destrezas, qué saberes, es decir, los contenidos, ¿no? Por ejemplo, hay todo un movimiento que está a favor justamente de esta noble causa, importante y trascendente causa, justamente que consiste en que la filosofía regrese a los colegios, y se está conversando ya acerca de la enseñanza de la historia de la filosofía. Bueno, hay críticas al respecto, ¿no? Hay posturas que sostienen de que no se debe enseñar la historia, es decir, el curso de filosofía no debe reducirse a enseñar simplemente la historia de la filosofía desde los griegos, ¿no? Y los filósofos europeos, sino que se tiene que enseñar a pensar. Bueno, se escuchan y se oyen voces y comentarios de este tipo, ¿no? Entonces, esta tarde vamos a conversar sobre ello, ¿ya? Nos acompañan Carlos Toledo, Bárbara Zavala, Margarita Susunaga y Vladimir Sosa. En el mismo orden que aparece en el flyer, ellos van a participar, ¿ok? Entonces, le cedemos la palabra a Carlos Toledo. Parece que tenemos un problema técnico, en un momento lo resolvemos. A ver. Ahora sí. Sí. Ahora sí puedo escuchar. Ya lo arreglé. Okay. Carlos, tiene 10 minutos, por favor, en esta primera ronda, si fueras tan amable. 10 minutos. Luego volvemos, 5 minutos más, y así yo les voy a indicar. ¿Ya? Te indico el tiempo en el chat. Gracias. Ya. ¿Se puede compartir algo o pantalla? O así sí, nada más. Sí. O si no, sí, bueno, en fin, me cuentas. Bueno, como el tema es acerca de el regreso, la importancia de la filosofía, nuevamente la enseñanza de la filosofía, tengo entendido en los colegios, ¿no? Aunque es importante. Bueno, solamente para mencionar que en sí es importante el regreso porque este paradigma de la educación básica que se basa en el constructivismo, que ya nos tiene como 20 años, creo, en este asunto, ha demostrado pues que no ha sido efectivo, ¿no? Realmente, y que los alumnos cada vez leen menos, simplemente no están razonando, ¿no? Entonces yo me baso un poco en la investigación que hice sobre una reflexión de Nietzsche sobre el crepúsculo de los ídolos, donde claramente dice, a mi parecer, algo que todavía sigue vigente, ¿no? Que en realidad en la educación, primeramente se necesita educadores, o sea, gente que forme, porque hay una confusión tremenda cuando ustedes escuchan a una persona que trabaja en un aula, que se presenta como profesor o se define como maestro, docente, etcétera, pero en ningún momento se remite a lo que dice su título, ¿no? Licenciado en educación. Entonces Nietzsche prácticamente pone el tema precisamente en eso. La educación necesita educadores, dicen. Y el educador, se entiende, es la persona que ayuda a formar al joven, ayuda a razonar, a pensar. Y esa parte es la que también
yo rescato mucho de este trabajo, de esta reflexión de Nietzsche, porque hay un momento que él escribe en El crepúsculo de los siglos, que él propone 3 tareas inmediatas, ¿no? Porque se necesita, ¿no? Por la cual se necesita de los educadores. Hay que aprender a ver, dice, aprender a pensar, hay que aprender a hablar y escribir. Y menciona que en estas tareas la meta es una cultura noble. Bueno, eso ya es parte de la propuesta de Nietzsche, ¿no? Pero el aprender a pensar, por ejemplo, es algo que le atañe a la filosofía, ¿no? O sea, aprender a razonar, a dar cuenta de lo que uno razona, ¿no? Digamos, a sustentar, a fundamentar. Eso no se está haciendo en los colegios porque se está promoviendo que el alumno descubra o construya un aprendizaje como de una manera, pues, superficial. Pero para que el docente enseñe a pensar en filosofía es la disciplina perfecta para eso, ¿no? El docente que enseñe filosofías teniendo una formación básica, por lo menos, en filosofía sabe de que tiene que enseñar a razonar, a sustentar, a fundamentar, y tiene que promover la reflexión, ¿no? Las preguntas inteligentes sobre los temas que pueden ser de interés en ese momento, si es que estamos en educación básica, los temas que pues de un adolescente, ¿no? O acerca de su percepción de su realidad y la realidad que lo rodea, digamos, lo rodea, ¿no? Contexto. Entonces, yo en este sentido critico un poco, y critico directamente, mejor dicho, al Ministerio de Educación que promueve el aprender a aprender, ¿no? Esa es su meta, digamos, que viene desde Naciones Unidas, de UNESCO, desde la publicación, la educación es un tesoro, de Jacques Delors y todo esto, que al final pues nos ha desviado a, a un asunto que nos ha hecho perder como 30 años, ¿no? Básicamente, ¿no? Y los alumnos cada vez están más deficientes y por eso tienen que ir a las academias y todas estas cosas. Y bueno, eh, yo propongo que más bien lo que hay que aprender es desde la filosofía razonar con una búsqueda de ser mejores, ¿no? Si la educación busca la autonomía, el desarrollo de la persona, la formación, entonces busca una autorrealización, ¿no? De la persona. Y esa autorrealización no es otra cosa que ser mejor de lo que eres, ¿no? Llegar a ser lo que eres, lo que tú eres, pero en una mejor versión de ti mismo. Es decir, como una construcción de uno mismo, si hablamos de la construcción, en ese sentido. Y el aprender a ser mejores me parece una mejor propuesta que aprender a aprender, ¿no? Que es una cosa muy técnica, ¿no? En verdad, la educación debería promover la aspiración en el alumno a autorrealizarse en todos sus planos, ¿no? Emocional, cognitivo, en el plano físico, ¿no? Es decir, en todos los aspectos que componen al ser humano. De esa manera, eh, Nietzsche pues ya criticaba del siglo XIX esto que ocurría, ¿no? En Alemania, cuando él mismo dice que se ha perdido el aprender a pensar en las universidades alemanas, que se ha perdido de vista y que incluso los doctos de la época ni siquiera están a la altura de este reto. Y él, bueno, en esta parte de aprender a pensar, él menciona que hay que ser riguroso, como la lógica lo enseña, dice, ¿no? Él menciona la lógica en esa exigencia de un razonamiento fundamentado y ordenado y coherente, no contradictorio. Entonces, eso va también con el pensamiento académico, ¿no? El pensamiento científico. Así que, en cierta manera, el docente y la filosofía es la disciplina perfecta para iniciar este tipo de reflexiones en los estudiantes, ¿no? Y en especial, bueno, en básica, ¿no? En un mundo como el actual que es tan hedonista, tan distractivo, tan tecnológico, que nos tiene distraídos en el mundo externo y nada en una reflexión personal, interior, en un aprender a situarse en la realidad, ¿no? O sea, todo el mundo tecnológico actual es un mundo hipnótico, ¿no? Que saca a los jóvenes y los distrae, pues, bueno, como usted ya conoce, ¿no? Toda la tecnología hipnótica que tenemos ahora, todo el mundo para afuera de su realidad, ¿no? Y por eso que creo que estamos muy perdidos en este mundo actual. Y también Nietzsche ya veía eso, por eso decía que la modernidad burguesa del siglo XIX generaba una cultura decadente, ¿no? Y es la palabra, creo que hasta ahora sigue vigente, estamos en una cultura decadente, con gente que no asume su autorrealización con responsabilidad y digamos con alegría también, porque Nietzsche también menciona que hay que aprender a celebrar la vida, ¿no? Entonces ahora estamos en un mundo de quejas, en un mundo pues
en un mundo pequeño, ¿no? No un mundo grande, una visión amplia, en un mundo cortoplacista y no tenemos metas a mediano y largo plazo, ¿no? Por eso que vivimos el día a día, creo, y los jóvenes por eso están buscando, bueno, experiencias de vida instantáneas, ¿no? No tienen metas que los animen ni los ilusione, creo, en ese sentido. Eh, entonces, yo lo que propongo es, porque tampoco he venido a criticar nada más, es lo que les dije de esa reflexión, ¿no? Que debemos partir, me parece, de que la filosofía debe aprender a enseñar a pensar, aprender a razonar, aprender a dar cuenta, aprender a asumir una responsabilidad ante sí mismo y ante el mundo, aprender a situarse, y situarse significa tener presente, pues que no somos inmortales, no somos mortales, y por lo tanto tenemos una responsabilidad con nosotros mismos que con el mundo que nos rodea y nuestros semejantes, que es nuestro entorno. Yo diría de que esa es el principal aporte y que hace urgente que la filosofía regrese a los colegios para que se empiece a generar una nueva posibilidad, ¿no? De una generación mucho más, más racional, más responsable consigo mismo, ¿no? Entonces, eso me parece. No sé si ya me pasé con el tiempo o alguien por aquí, creo que... Yo, por ejemplo, hablaba, en ese sentido le doy la razón a Nietzsche también, de que hay que hacer una educación para la vida, ¿no? Que celebre la vida, que sea una bioeducación prácticamente, o sea, una educación bajo un concepto de vida, ¿no? Y que esto sea, pues, como, bueno, en esa parte yo he recogido, por decirlo así, una parte casi filosófica de una filosofía de la educación en Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, mejor dicho. He rescatado lo que a mí me ha interesado y veo que sí es ciertamente, muchas cosas de él serían útiles que se pudieran incorporar en un proyecto educativo mucho más contextualizado, ¿no? Con el mundo que vivimos. Bien, no sé si... Ah, me queda un minuto, gracias por avisarme. Sí, gracias por avisarme. Solamente para mencionar al final, ya que en un minuto, de que también hay una educación del cuerpo, ¿ah? Me parece que es importante en ese sentido revalorar lo que es la educación del cuerpo, porque el cuerpo también, Nietzsche lo rescata mucho como un hilo conductor, ¿no? Digamos, ya que en el cuerpo se sedimenta toda la historia de nuestra evolución como especie. Así que el cuerpo también tiene una manera una inteligencia, digamos, que nosotros no la escuchamos, ni la sabemos, ni sabemos conectarnos. También es como si estuviéramos en una especie de situación inarmónica, ¿no? Una situación de desequilibrio. Nosotros deberíamos ser seres humanos, ahí rescato la filosofía de Gurdjieff un poco, que deberíamos buscar un desarrollo armónico, ¿no? Del ser humano. Un desarrollo armónico en todas sus potencialidades y capacidades, no solamente cognitivas, emocionales y también corpóreas, ¿no? O sea, debería haber un equilibrio ahí de estas inteligencias de nuestro cuerpo y de lo que somos como seres humanos, ¿no? Bien, creo que ya podría dejar esta parte para continuar más adelante, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bien, ahora le cedemos la palabra a Bárbara Zavala. Tienes 10 minutos, por favor. Gracias, muy interesante lo que planteaba Carlos, ¿no? En torno a estas reformas necesarias, ¿no? En la manera como se ejerce la docencia en filosofía allí donde se ejerce, ¿no? Algunos puntos yo creo que es importante, en primer lugar, situarnos, ¿no? En la pregunta: ¿qué deben aprender y desarrollar los alumnos a través del curso de filosofía? Bueno, yo creo que una labor importante es, siguiendo un poco también la línea que planteaba Carlos, es aprender a desaprender, ¿no? Entender que estas perspectivas, ¿no? que suelen articular el sentido común, ¿no? de una ciudadanía, podríamos decir, reflexiva en principio, ¿no? Vienen de centros de poder, ¿no? Estas perspectivas que tienen que encontrar un lugar en donde puedan ser desarticuladas, ¿no? Criticadas. Entonces, esta pregunta también plantea una filosofía de la filosofía, ¿no? ¿Qué sentido tiene la enseñanza de la filosofía, ¿no? Nos lleva nuevamente a tratar de definirla, ¿no? Y ahí tenemos este asunto, ¿no? De la enseñanza, podríamos decir, historicista, ¿no? De la filosofía, en donde se despliegan pues saberes casi, ¿no? esotéricos, ¿no? Sobre estas doctrinas, ¿no? Estos dogmas, en fin de cuentas, ¿no? Estos sistemas de ideas que a los alumnos, a las alumnas quizá les parezcan un poco extraños, ¿no? Anacrónicos y ajenos.
Bueno, entonces, varios puntos, ¿no? Pensaba en que, ¿para qué, no? ¿Qué es lo que debemos, o qué es lo que deben aprender? ¿Qué es lo que se debe desarrollar? Yo creo que la urgencia es contribuir a generar una cultura de paz, ¿no? Una cultura de paz, una cultura ecológica, ¿no? Justo frente ahora a este desastre ecológico, ¿no? Que no es nuevo, ¿no? Son más de 100 derrames en los últimos 5 años en la Amazonía, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa sociedad, esa ciudadanía reflexiva, ¿no? Que cuestione, que defiende en todo caso su entorno, ¿no? Entonces yo creo que una de las funciones es aprender la importancia de generar una cultura de paz, generar una conciencia ecológica, generar una defensa de la libertad de expresión, y todo ello yo creo que se logra teniendo como objetivo fomentar el pensamiento autónomo, ¿no? Aprender a pensar por sí mismas, ¿no? Entonces, en calidad de personas humanas, ¿no? Y esto es algo que también ya está planteado en el PEN, que creo que lo mencionaron en una de las mesas anteriores, ¿no? La importancia de este proyecto educativo nacional del 2036, en donde el enfoque crítico, reflexivo, ¿no? Podríamos decir también, en cierta parte, ¿no? Holístico, entender el proceso educativo no desde las instituciones educativas, ¿no? Sino entender el aprendizaje como un desarrollo que abarca la vida entera, ¿no? En todos sus ciclos. Entonces, también descentralizar esta noción de educación o de aprendizaje, ¿no? Sacarlo un poco de las aulas. Y bueno, ahora que es sumamente necesario, ¿no? Porque estas aulas son, y ahorita no tenemos acceso a las aulas, ¿no? Entonces todo es por vía virtual, y yo creo que eso también genera una serie de nuevas oportunidades, ¿no? La teleeducación, que también ha sido ya llevada a cabo a inicios de la pandemia, ¿no? Con todos los percances, ¿no? que hayan implicado. Bueno, volviendo un poco, me estoy yendo un poco por otros aspectos, pero son varias ideas que confluyen a propósito de esta pregunta. Entonces yo creo que el objetivo principal es aprender a desarrollar un pensamiento autónomo que defienda la libertad de expresión, que sea consciente de la emergencia ecológica que vive, es decir, que experimenta, ¿no? En el territorio en el que habita. Y esto se puede lograr a partir de 3 ejes, ¿no? De la problematización, de la conceptualización y de la argumentación. Y bueno, para ello se pueden desarrollar múltiples técnicas, ¿no? Se pueden generar, en primer lugar, hacer un cambio también en los criterios de evaluación, ¿no? Muchas veces se privilegia la argumentación escrita, ¿no? Pero también le podemos dar un espacio particular a la argumentación oral, al diálogo en parejas, ¿no? Pero también a la producción de ensayos, sobre todo, a la lectura crítica y reflexiva de textos específicos, ¿no? De mitos, de producciones nacionales, ¿no? Comprender también la dimensión estética de un curso como este, ¿no? En donde se puede hacer uso de técnicas de experimentación escénica. Es muy importante comprenderse a partir del cuerpo también, ¿no? A nivel psicofísico, a partir de la música, a partir de las danzas del Perú, ¿no? A partir de las técnicas del collage. Yo quedaba también maravillada la otra vez viendo cómo se llevan a cabo algunos talleres de arquitectura, por ejemplo, ¿no? En sus primeros niveles, y ahí se despliegan también estas técnicas, ¿no? En donde se buscan hacer intervenciones en espacios públicos, ¿no? Para pensar en los espacios, el collage, ¿no? Bueno, eso entre diferentes técnicas que he estado por ahí revisando. También encontré el método socrático de Oscar Brelifier, en donde lo que se hace es, a partir de preguntas, reformulaciones y objeciones, ¿no? Se abordan problemáticas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podría ser el problema de la censura o de la libertad de expresión, a propósito del caso de Christopher
acosta con el asunto del libro de plata como cancha, ¿no? Y bueno, entonces, es un poco esas ideas, sí, aprender a pensar por nosotros, por nosotras mismas, a discernir, ¿no? Y aquí también me interesa el concepto de pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué entendemos por crítica? Recuerdo que en una de las reuniones que tenemos con algunos colegas del curso de filosofía, buscábamos también redefinir el concepto o en todo caso, hacer una síntesis del concepto de crítica, ¿no? Y cómo se problematizaba también la presencia de la dimensión ética, ¿no? Del concepto de crítica, ¿no? Entonces, siempre se establece una crítica desde un lugar, ¿no? Entonces también es importante ubicarnos desde dónde queremos pensar, desde dónde queremos comprender la realidad, y en qué sentido estas reflexiones reflejan nuestros propios intereses, ¿no? Nuestras propias preocupaciones hilvanadas con las preocupaciones de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer en tanto facilitadoras, ¿no? Debemos enseñar a buscar fuentes críticas, por ejemplo, en Internet, ¿no? Enseñar a encontrar espacios en Internet, ¿no? Informativos en donde no estemos, ¿no? Bajo una información falsa, ¿no? Entonces, aprender también a socializar una información aprovechando esta vía de Internet en la que actualmente estamos interactuando todo el tiempo, y poder acompañar en la búsqueda, ¿no? de información y de articulación de argumentos, ¿no? de las y los adolescentes, pero también de los niños y de las niñas, ¿no? Porque creo que me queda un minuto. Y bueno, sé que la pregunta va sobre educación básica regular, y no sé si ello también implicaría la educación de filosofía a nivel primario, ¿no? Y creo que también eso sería importante, ¿no? Impulsarlo a través del juego, ¿no? Sobre todo, y a través de la conversación, del diálogo, ¿no? Y a nivel secundario, sobre todo, centrarnos en textos específicos, ¿no? Que tengan que ver con el desarrollo histórico de nuestras propias culturas, ¿no? Un poco eso. Disculpen si estoy un poco aleatoria, pero por ahí algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, Bárbara Zavala. Eh, sí, muchas gracias. Bien, en el orden que habíamos considerado, Margarita, por favor, si fueras tan amable. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ya, gracias. Me decías que es posible compartir, ¿cierto? No, he tenido inconvenientes, Margarita. No he podido descargar el material, por favor, si fueras tan amable. Ah, ya. Bueno, a mí tampoco me deja compartir, pero ya, no hay problema. En todo caso, comienzo. Sí, bueno, lo que estaba queriendo presentar era un poco más gráfico, eran más imágenes, porque esta pregunta sobre las cualidades que deberían considerarse para el curso de filosofía en el caso de la educación básica regular me llevó primero a un poco indagar cómo están los cursos de educación básica regular, cómo está el material que les están entregando a los alumnos. Más me he enfocado en el área de secundaria y pues revisé los textos. Además, consulté con algunos docentes para averiguar en dónde todavía se mantiene la reflexión, esta lectura crítica que por ahí mi compañera estaba mencionando, porque aún se mantiene, pero está dispersa en diversos cursos. Entonces, hallé lo que precisamente es el curso de DPCC. Ese es el nombre que recibe, esa era la imagen que iba a presentar, y que es el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Encontré que el material que usan justamente es partir de la reflexión de temas éticos, ¿no? Sobre todo por ahí se mencionan en el caso de los derechos, los deberes, ¿no? En específico de los peruanos y las peruanas. Por ahí se habla del tema de la libertad
Pero lo que he encontrado ahí, digamos, una propuesta que no ayudaría a la lectura crítica, es que solamente se está incluyendo lo que es una especie de, ¿no? Una parte de la Constitución que habla de qué son los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona, pero eso no es una lectura que permitiría que el alumno primero entienda qué son los derechos directamente como concepto, si no estaría hablando solamente, pues, precisamente de quizás cómo se ejercen, ¿no? Pero no hay incluso un origen o un porqué o a qué se refieren y su relación con aspectos morales. La lectura es bastante precisa, es muy corta, y luego de ahí son preguntas que no aperturan tampoco a hacer inferencias, deducciones o hacer una lectura que permite el debate. Entonces, lo que está sobreviviendo del curso de filosofía está disperso en este curso, como el que menciono, de PCC. Luego, por ahí seguí indagando y me encontré que en el área de comunicación, lenguaje, también se enseña argumentación. Y además también hay un ítem que precisamente habla del debate. Ahora, es muy corto porque ahora, ¿no? Lo que han hecho es mezclar diversos temas y crear un solo curso. Y pues en la argumentación solamente se habla de qué es la argumentación precisamente, más o menos en qué consiste la estructura de un texto argumentativo, ¿no? Tesis, por ahí a qué se refiere la contratesis, los argumentos, y cómo este texto, la intención que tiene es la persuasión o la disuasión respecto de una idea. Pero no se explica, por ejemplo, cómo el alumno tendría que reconocer, ¿no? Una idea o, por ejemplo, la polémica que se puede estar discutiendo y que además esto permitiría que él forme un juicio propio. Entonces ahí tienes otra idea, ¿no? Si se tuviese, para decir que el curso se necesitaría y una de las cualidades que tuviese sería precisamente esto que está disperso en otros cursos, que es que permite que el alumno cree los textos argumentativos entendiendo a qué se refieren. Ahora, ¿no? Esa es una de las cualidades que rescato, que debería enseñarse como parte de un solo curso, ¿no? La argumentación, por ejemplo, es una de las cualidades, pero bien estructurada, ¿no? No solamente, pues, es un tema que lo enseño junto con ni siquiera los textos expositivos, sino enseño argumentación y luego paso a otro tema totalmente diferente como la coma, por ejemplo. Pienso que algo que debería rescatarse para el curso de filosofía es que se enseñe reconocimiento de las ideas, que estas ideas permitan que el alumno forme un juicio propio, con preguntas en referencia en hacer inferencias, en hacer extrapolaciones, generar hipótesis. Ahora, podemos desde la filosofía complementar este juicio porque no solamente iría por una sola línea, podríamos indicar una lectura desde el punto de vista ético, una lectura desde el punto de vista quizás epistemológico. Por ejemplo, por ahí mi compañera mencionaba, ¿no? El tema de la reflexión, el tema de la conciencia de los temas actuales, como el tema de lo que ha sucedido con este tema medioambiental. Entonces podría ser bastante interesante que logren en el curso de filosofía ir desarrollando este ejercicio, esta herramienta para lo que es la argumentación e incluso luego para el desarrollo de un debate, ¿no? Me parecería que sería más ordenado si se reconoce como parte de un solo curso y no diferentes temas. Además de eso, por ejemplo, ahí hacían la pregunta sobre, ¿no debería enseñarse una síntesis de la historia de la filosofía? Porque es algo que solamente permitiría, ¿no? La repetición y no el pensamiento de los problemas propios que tenemos en la situación del país. Y pues yo reitero esto, sin embargo, sí es necesario que pues se mencionen conceptos, porque no podemos pasar de frente a desarrollar habilidades si es que al alumno no se le sitúa. Entonces es importante que sepa, por ejemplo, en el tema de la libertad, que es una de las imágenes que tenía, que se enseña, por ahí también estaba la mención a Maquiavelo, por ahí está también en el curso de ciencias sociales
¿no? Me gustó encontrar el tema de la democracia, y por ahí hablaban, hay una mención muy pequeñita de Aristóteles, pero no se enseña la génesis, no se enseña la importancia, no se enseña la mirada ética, ni tampoco la perspectiva desde la filosofía política, que podría hacerse en el curso de filosofía ampliando una mirada más amplia, una mirada holística de este problema, ¿no? Entonces, eso podría recuperarse desde las cualidades que ya tiene la filosofía y evidenciarse en un curso de educación básica regular. Claro, quizás algo que rescato de la exposición anterior de mi compañera es que debiera, ¿no? Un poquito también referirse a cómo vamos a ir tanto para la educación secundaria como para la educación primaria, porque el enfoque para niños más pequeños debiera ser también un tanto más dinámico, pero los temas que tenemos en epistemología, los temas que pudiera haber desde el punto de vista estético, la reflexión, pueden permitir este debate. Entonces, es por eso que reitero que una de las cualidades que tiene, que permite el curso, es que debiese enseñarse al alumno que llegue a formar un juicio propio y que luego con las herramientas de la argumentación pueda expresarlo, sepa defenderlo y sepa, ¿no?, generar este ejercicio de un debate. No he revisado cuánto tiempo es el que... Ah, 1 minuto, ya. Sí, de esa forma pienso que no debemos alejarnos de lo que ya se debate en los cursos, como el tema del desarrollo de la persona, la ciudadanía, las preguntas sobre libertades, conceptos morales, pero podemos ¿no?, desarrollarlo a través de una génesis, a través del ejercicio de la reflexión, a través del ejercicio de la argumentación y estructurarse para acompañarse de lecturas que permitan, ¿no?, esta comprensión e incluso una mirada crítica de acontecimientos históricos en donde estos derechos no hayan sido ejercidos de la mejor manera o se hayan visto sesgados, ¿no? Entonces no solamente es una repetición, sino es formación de juicio. Bueno, eso es lo que estoy considerando como una competencia necesaria para este curso. Creo que estoy exacta, ¿no? ¿Sí? ¿O me he pasado el tiempo? Gracias, Margarita. Sí, estamos en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Vladimir Sosa, por favor, es tu turno. Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Segundo. Y bueno, un poco sintetizando todo lo que han estado hablando. Y sí es importante este regreso, y sobre todo es pertinente el regreso de la filosofía a los colegios, porque esto va a implicar cortos que han ido desarrollando poco a poco esta capacidad de asombro en los estudiantes, de preguntarse qué hay más allá. No darle ni contarle toda la historia, sino que por el contrario, dejarle la historia a medias y que el alumno pueda pensar cómo podría terminar una historia en la educación primaria. Y a los niños les encanta eso. Y claro, son bases pequeñas. Ya cuando llegan a la secundaria, acercarlos ya más a los clásicos, pero de una manera no historiográfica, porque al final después solamente van a aprender después nada más cuando nació, cuando murió, qué dijo y no por qué lo dijo. O sea, ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué Tales dijo tal cosa? ¿Por qué Platón formuló tal situación? Etcétera. O sea, el por qué está ahí en la educación secundaria, pero acercarlos con los problemas cotidianos, con la cotidianeidad, no alejarlos, no hacerlos abstractos a los estudiantes, para que ellos puedan ir desarrollando este pensamiento crítico. Por ejemplo, hay unos textos de José Carlos Ruiz, ¿no? El arte de pensar, ¿no? Para niños y para jóvenes, cómo es que va acercando un poco a través de la cotidianeidad, por ejemplo, a los textos de los clásicos. No de una manera, por ejemplo, hoy día vemos Platón, ¿no? sino, por ejemplo, hoy día vemos la amistad,
¿no? A ver, ¿y qué filósofos hablan de la amistad? Puedes hablar de Platón, puedes hablar de Aristóteles, puedes hablar de de un sinnúmero de filósofos que pueden haber hablado o haber tocado la amistad, ¿no? Inclusive Nietzsche y otros más. Entonces, tocar esos puntos tan modulares no como no de manera historiográfica, no de una manera lineal nada más, sino de una manera holística, ¿no? En la que los estudiantes puedan ir acercándose y puedan preguntarse sobre todo esta importancia de pensar, ¿no? Por ejemplo, yo hacía unos ejercicios con algunos alumnos hace algunos años y hace poco también, ¿no? Acerca de este ejercicio de pensar a través de un debate. El aborto, acerca de lo que le dicen, por ejemplo, si es necesario obedecer a la autoridad, ¿no? Se tocaba Maquiavelo y otros textos más, o sea, que decían los filósofos respecto a si es necesario obedecer a la autoridad, en qué momento se debe obedecer, en qué momento hay desobediencia civil, etc. Entonces, y los alumnos los pones a pensar qué podría ser una sociedad sin desobediencia, o cómo podría manejarse una sociedad obedeciendo todo lo que se nos dice y sin cuestionarlo nada. Entonces, a los alumnos por eso es que es importante llevarlos al cuestionamiento a través del pensamiento crítico. Una de las principales habilidades que deben ir desarrollando los alumnos a través del curso de filosofía es el pensamiento crítico. Es la forma, sobre todo, cómo poder acercarlos y acercarse a ellos mismos. Pero que el profesor no sea un agente externo, sino que el profesor aprenda con los estudiantes. Es decir, de que el maestro aprenda con el estudiante, no fuera del estudiante, como diría Paulo Freire. Es importante que el maestro esté con el estudiante, ¿no? Que él enseñe al estudiante a leer su propio mundo. Es por eso que también Salazar Bondy mencionaba, ¿no? O sea, no se enseña filosofía, sino se enseña a filosofar. ¿Y cómo puedo enseñar yo al alumno a filosofar, a acercarlos a los textos, ¿no? O sea, yo mismo acercándome con el mismo estudiante a los textos. Yo mismo problematizando con el mismo estudiante. O sea, yo poniéndome al nivel del mismo estudiante para poder problematizar con él y que sea un acompañamiento permanente esta problematización, ¿no? O sea, no que yo me pongo en un pedestal, ¿no? Y dejo que todos son mis pupilos y que ellos aprendan de mi sapiencia, no, sino que es bajar del pedestal, ¿no? Es mojarme los zapatos con el estudiante, ¿no? De manera que pueda estar con él, ¿no? Y pueda llevarlos a los clásicos juntamente con él, ¿no? O sea, no lanzarle al vacío y decirle, muy bien, acá tienes tú el texto, muy bien, ¿no? Sino digregar, de alguna manera desmenuzar los clásicos, la filosofía peruana, sobre todo también, es importante, la filosofía latinoamericana, acercarlos también a los textos nuestros, propiamente para que podamos pensar también nuestra realidad. Y claro, es evidente que partiendo de este pensamiento de nuestra propia realidad, también podemos acercarlos a esta cultura que ya también se hablaba hace un momento, esta cultura de paz, esta cultura ecológica, esta cultura del cuidado de sí mismo, ¿no? A través de diversos textos, no solamente ya filosóficos, sino entran otros textos. Y claro, es evidente de que desde finales del año 2001, cuando se va sacando la filosofía, yo llevé filosofía, recuerdo, en el colegio todavía, justo fue el último año que llevé filosofía en quinto secundaria, y ya luego de unos años más con Toledo, pues desapareció, se hizo la mezcla de persona, familia y relaciones humanas, después apareció el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y se la hizo totalmente transversal, de manera que apareciese en diversos momentos. Pero el problema es de que esa transversalidad fue perdiendo y dejando la esencia misma de lo que era la filosofía. O sea, ya no había una orientación al pensamiento crítico, sino simplemente a un hecho concreto nada más, de una realidad concreta, pero que no respondía evidentemente pues a un elemento ético propiamente de nuestra realidad, sino ya de otras realidades que no respondían. Y se mezclaba, y hay una mezcla todavía, ¿no? Y es importante por eso el regreso de la filosofía, porque sabemos de que en otras materias como matemática, comunicación, que también se podrían hacer transversales, pero son áreas concretas porque se estudia matemática para ser matemático,
Se estudia comunicación para ser un comunicador, ¿no? Pero también se estudia filosofía para enseñar filosofía, o para hacer filosofía en este caso, ¿no? O sea, no se le puede dejar de lado y mucho menos apartar de aquello para lo cual ha sido prevista la filosofía, que de alguna manera, pues, son tantos años de estudios que se han hecho, no solamente a nivel de aula, a nivel investigativo, sino que también ha dado resultados el hecho mismo de aprender filosofía. Y aparte, es que los estudiantes, pues quizás en la secundaria sea el único momento que tenga este acercamiento al pensamiento filosófico, como diría Salazar Bondi. Es importante utilizar y ayudar en este momento de trascendencia, porque si bien es cierto, tenemos alumnos que por el mismo hecho de estar en tercer año secundaria tienen unos cambios hormonales tremendos, ¿no? Es importante que desde allí la filosofía ingrese para que pueda ir ahí apoyando y ayudando justo a digamos, a todas estas decisiones trascendentales muchas veces el estudiante que se pregunta quién soy yo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿No? Son preguntas que los alumnos se hacen en la secundaria. ¿Qué cosa quiero estudiar? ¿Qué va a hacer de mi vida? En tiempos del COVID, no tengo papá, no tengo mamá, se los llevó el COVID. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Entonces, son preguntas que de pronto traeríamos a Kant, ¿no? Hacia el siglo XXI a preguntarnos, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y así, o sea, utilizar diversos métodos y utilizar particularmente, pues, ¿no? A los filósofos que nos dicen respecto a estos temas tan trascendentales y que, por cierto, pues atañen muchísimo a nosotros como seres humanos. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Bien, esa primera ronda ha sido sumamente enriquecedora. Se han comentado, se han planteado muchas ideas sumamente interesantes sobre las que podemos conversar. Y eso es un poco la invitación, ¿no? Al diálogo, a la conversación a partir de lo que se ha planteado, ¿no? Entonces, en esa medida, por ejemplo, escuchando a Carlos y a partir también de lo que Margarita, Bárbara y tú, Vladimir, estaban sosteniendo, por ejemplo, una preocupación que surge, yo soy padre de familia también, y la preocupación, me imagino, de muchos padres del regreso de la filosofía a los colegios, es que en la enseñanza del curso de filosofía, y hay una gran diferencia entre enseñar, obviamente, filosofía, enseñar matemáticas o enseñar historia, ¿no? ¿Y me refiero a qué? Me refiero a que, por ejemplo, los filósofos profesionales, incluso los docentes en ciencias sociales, tenemos cierta preferencia por autores, por filósofos en particular. Es decir, en la universidad de pronto tenemos algún autor, podría ser, no sé, Nietzsche, podría ser Hegel, podría ser Marx, y entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra formación profesional pareciera que de pronto pretendemos leer la realidad, ¿no? A partir de lo que el autor dice o el autor piensa. Entonces, no somos ajenos a ese tipo de situaciones. En la universidad lo hemos vivido, hemos debatido, pero cuando debatimos, siempre debatimos a partir de las tesis de un autor, o de una escuela, o de una doctrina filosófica. Lo hemos hecho muchas veces. Hemos debatido sobre Platón, de repente desde la crítica que le hace Aristóteles. Y así, a lo largo de repente, de la formación ¿no? profesional del filósofo o del educador en ciencias sociales. Entonces, surge un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que el docente en el aula forme al alumno a partir de una determinada doctrina, escuela de pensamiento corriente? Porque también, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de filósofos analíticos, tienen una forma muy particular de enseñar la filosofía. Y probablemente un filósofo analítico en el aula, las lecturas que seleccione sean distintas, sean diferentes. Probablemente no entregue, no seleccione autores continentales. Es decir, un profesor de filosofía analítica no te va a dar a leer el texto de Heidegger, por ejemplo. Dudo mucho que lo haga, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta es para todos, ¿no? Es decir, ¿cómo evitar justamente que en la enseñanza, sea desde un enfoque historicista o no, a partir de problemas o a partir de disciplinas, cómo evitar que a veces, digamos,
se introduzca este tipo de sesgos en la enseñanza, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Por qué les comento esto? Porque yo noto con mucha preocupación y al mismo tiempo con mucha alegría, ¿ya? Ya se ha planteado, ustedes seguro están enterados, se ha presentado el proyecto de ley para incorporar la enseñanza del curso de filosofía en la educación básica nacional. Yo tengo en mis manos el proyecto, lo he leído, lo he revisado, y entonces lo que a mí me preocupa es que en realidad aquí quien está en la cabeza de este proyecto es un congresista de un partido que es Perú Libre. Y los que firman este proyecto son únicamente los miembros de este partido, es decir, de Perú Libre. Entonces, un proyecto como este, lo que debiera más bien tomar en consideración es la alianza con otras agrupaciones políticas, porque en el debate lo que va a pasar es que, me imagino un escenario de este tipo, la derecha, la extrema derecha, incluso el centro, los que están en la derecha, en el centro, los centro derecha, lo que van a hacer es criticar justamente este proyecto, porque lo que se pretende, o entre comillas, se pretende, ya para los sectores de derecha, los conservadores, es que en realidad lo que va a volver no es la filosofía en un sentido abstracto, gaseoso, es decir, no va a volver la historia, la filosofía con Platón o Aristóteles, sino que lo que se pretende es que regrese el comunismo. Esa va a ser la lectura de ellos, y esa va a ser el argumento. Ese va a ser el argumento, el caballito de batalla, y ese va a ser, ¿no?, un poco la consigna de ellos, ¿me entiendes? Entonces, sobre eso podemos conversar. Lo otro que también me parece muy interesante es que estaban hablando del curso de filosofía y del área de filosofía, del curso de filosofía. En este proyecto aparece, y es un poco ambiguo también, yo lo he leído y me he quedado sorprendido, ¿no? En los primeros párrafos hablan de el área de filosofía, pero la filosofía no podría ser un área. Y luego más adelante hablan del curso de filosofía. Es decir, me parece que está mal planteado incluso. O sea, habría que dar una revisada para poder ver eso. Lo otro, más bien la idea creo que en la sociedad y otras organizaciones más bien buscaban era que se debata, que se discuta y a partir de eso se proponga un proyecto, pero convocando a los filósofos profesionales para que redacten el proyecto. Porque este proyecto, cuando se debata, o sea, cuando se discuta, se van a encontrar todas estos errores, estas debilidades argumentativas. Hay varias debilidades, limitaciones argumentativas, incluso hay muchas ideas que se han planteado de manera gratuita, ¿me entiende? Entonces, ese es un poco el escenario en el que estamos ahora, ¿no? A partir de este proyecto, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, en el mismo orden, 5 minutos, por favor, y luego tenemos otros 5 minutos. Carlos Toledo, por favor, si fueras tan amable. Bien, sí, bueno, ante todo la última parte que mencionaste, segundo, hay un proyecto en el Congreso, etcétera. Bueno, no hay que olvidar que los proyectos responden a una política educativa y eso es innegable, que el Estado y los gobiernos de turno usan la educación como un instrumento para perpetuar el sistema que ellos defienden, ¿no? O sea que si se hubiera un gobierno comunista, como mencionaste, habría una política educativa esmerándose pues en mantener y justificar y fortalecer un ciudadano que apoye la política del gobierno, ¿no?, y del Estado. Es decir, la educación no está libre de la política, en otras palabras. Por lo tanto, ahí viene un problema, ¿no? O sea, ahí sí tendríamos que escoger el sistema político que nos permita pensar más libremente, porque la filosofía necesita libertad para pensar. Si nos van a encorsetar con una política, digamos, hegemónica, una política sectaria, ¿no?, fundamentalista, etcétera, olvídense, pues, ¿no? O sea, eso ya no va a ser filosofía, sino va a ser adoctrinamiento, ¿no? Entonces, bueno, por una parte ahí. Y segundo, que no me sorprende que se mencione que la filosofía se incorpore como un curso o como un área. En verdad, eso responde al enfoque del proyecto educativo, ¿no? Porque ahorita estamos en áreas, casualmente, que reemplazaron lo que eran asignaturas, ¿no? O sea, bueno, yo cuando estudié llevaba asignaturas, ¿no? Y después vino la idea del enfoque, digamos, por áreas, en donde se unían lo que se llamaba asignaturas bajo un solo enfoque, ¿no? Por ejemplo, historia, geografía y economía, o ciencia, tecnología y ambiente, creo. Entonces, se unía una mirada, digamos, que se pretendía sea holística, pero me parece que querían que sea sistémica, pero no.
no tenía no había ni nada de eso, pues porque ese es el problema del proyecto político educativo, ¿no? Que lo imponen desde arriba y los profesores no están preparados para eso, ¿no? Por eso necesitaría una cantidad de profesores o educadores en realidad, ¿no? Una gran cantidad de educadores que estuvieran preparados para desarrollar ese proyecto político educativo al cual ellos no han sido convocados, ¿no? En elaborar. O sea, es una elaboración vertical desde la parte del poder, digamos, ¿no? De la política. Entonces se ha sido impuesto y los profesores paran, digamos, en capacitaciones eternas, pues para ver cómo se adaptan al proyecto político, ¿no? Educativo. Y por eso que hay tanta insatisfacción en la mayoría de profesores del Magisterio Nacional, ¿no? Y no creen en los proyectos políticos del Estado, ¿no? Siempre piensan de que cada gobierno que suba lo va a cambiar, entonces no hay un proyecto a largo plazo para ellos. Simplemente todo es político. Entonces, en ese campo sí, pues yo creo que la filosofía debería regresar como curso, ¿no? Porque si no tendría que inscribirlo en un área. Seguramente no habría curso, no habría filosofía, sino habría un área que sería, pues, democracia, filosofía, democracia y ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Nunca iría sola, iría supeditada a otras supuestamente, eh, por decir, pues, aspectos de la realidad, ¿no? Que pueden ser afines, ¿no? Con la filosofía. Y eso le llaman áreas. Es una cosa muy superficial, porque al final no terminan profundizando nada. Esa es una de las críticas que le hacen al hecho de tener una malla curricular por áreas, ¿no? Porque no se profundiza nada, ¿no? Simplemente tiene una mirada superficial. Y con la asignatura se le critica de que son muy especialistas en una sola cosa y ya no en otra, ¿no? Entonces hay toda una discusión sobre eso. Y regresando un poco, sí, pues en realidad, ahora viene la otra parte que es la didáctica, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quiénes van a enseñar el curso de filosofía en los colegios? Así como está diseñado, digamos, los requisitos, las exigencias del modelo educativo, etcétera, tiene que ser un licenciado en educación. O sea, un filósofo no podría ingresar a la educación básica, salvo que modificaran, como les digo, y salvo que sea un colegio particular, que sí ellos hacen sus propios digamos, planes de estudio, ¿no? Pero tendría que ser un educador en la especialidad de filosofía, ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Como hay algunas especialidades así. Y eso te lleva a la didáctica, cómo enseñar filosofía, ¿no? La didáctica es cómo enseñar, ¿no? Ahí tienes que ver métodos, técnicas, estrategias didácticas y una serie de cosas que son como técnicas para promover en el caso de la filosofía debería ser promover la reflexión, ¿no? El pensamiento crítico, como se ha hablado. Entonces, ahí viene el asunto. Y esa es la eterna discusión, ¿no? Es como decir, la filosofía nunca la van a enseñar bien un educador porque no es filósofo, ¿no? Igual que en historia, nunca la va a enseñar bien un profesor de historia o ciencias histórico-sociales si no es historiador, ¿no? O sea, al final viene la exigencia de la especialidad, ¿no? Y bueno, a mí me parece sinceramente que deberíamos volver a asignaturas, ¿no? Y ahí sí podría ir un filósofo a enseñar filosofía, un historiador a enseñar historia, y los docentes, bueno, los educadores podrían hacer cosas integrales, proyectos aplicativos de todas esas asignaturas o problematización de la realidad, ¿no? Discusión a partir de esas asignaturas, algo así. Pero eso es político, o sea que, como bien menciona Segundo, si lo presentó Perú Libre, de hecho que detrás de eso hay puesto estaríamos pues bajo una filosofía marxista nada más, ¿no? O sea, y algo, digamos, quizás culturalista, de Gramsci a lo máximo por ahí, pero no, de ahí no pasamos, ¿no? Y bueno, pues, y eso no sería tampoco pensamiento libre. Ese es un problema. O sea, realmente, no olvidemos, como les digo, que la educación responde a un proyecto político. Así que no es tan sencillo el asunto, ¿no? Bueno, no sé si pasó mis 5 minutos o me queda algo. No, estamos bien. Ya. Muy bien. Bárbara Zavala, por favor, 5 minutos. Sí, gracias. Sí, justamente totalmente de acuerdo con Carlos en el sentido de que se debe hacer frente también a la coyuntura que está recibiendo este reclamo, ¿no? Tener en cuenta qué intereses se están
en todo caso estaríamos sirviendo de manera consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, reformular estos planteamientos lo antes posible, ¿no? Y creo que desde la Sociedad Peruana de Filosofía se puede emprender una campaña de difusión de la importancia del pensamiento autónomo, ¿no? Para poder generar también oídos, ¿no? En otras bancadas, ¿no? O en otros espacios, ¿no? Entonces, un poco también explorar en esas funciones que puede llegar a tener la Sociedad Peruana de Filosofía en esta coyuntura, ¿no? Ahora, o sobre cómo combatir el dogmatismo en la enseñanza del curso de filosofía, yo creo que se debe democratizar el aula, ¿no? En el sentido de que debemos plantear este pensamiento autónomo desde nuestra comunidad, ¿no? Pensarnos como personas desde nuestra comunidad y desde nuestros entornos específicos, ¿no? Desde nuestros ciclos vitales, desde nuestras interrelaciones, ¿no? Inmediatas. Eso, y me parece que habían por ahí cuatro aspectos que me parecería importantes que se desarrollen en el curso de filosofía, ¿no? Que creo que sería el ámbito de la ética, la lógica, la filosofía política y la estética, ¿no? Creo que esos cuatro campos dentro del curso deberían privilegiarse, ¿no? Y sobre todo sobre las bases, ¿no? Sobre las bases fundamentales, ¿no? De equidad, solidaridad y libertad, ¿no? Eso con respecto a cómo combatir la dogmatización, ¿no? de la enseñanza de la filosofía. Y sí, sería importante modificar todas estas peticiones, ¿no? Para que pueda el curso de filosofía entenderse en tanto asignatura, ¿no? Y su enseñanza no esté limitada a educadores en especialidad de filosofía, ¿no? Sino a personas que vengan, ¿no? de escuelas de filosofía y que puedan poner en práctica también técnicas, ¿no? Técnicas dialógicas, técnicas de trabajo en grupo, ¿no? Pero para ello también se debería implementar, ¿no? Este conocimiento en determinadas dinámicas, ¿no? Y eso ya tendría que venir desde las escuelas profesionales de filosofía, ¿no? Implementar también una enseñanza metodológica, ¿no? de la filosofía, si es que se aspira a la enseñanza de la filosofía como asignatura, ¿no? Eso fundamentalmente, no sé si se han agotado ahí mis 5 minutos. También, por ejemplo, pensaba, ¿no? Hace poco, un minuto, sí, gracias. Hace poco tuve un poco la experiencia de intentar armar un taller de filosofía sobre el Bicentenario, ¿no? Que lo hicimos además con un grupo de gestión cultural de Médula, Sala de Teatro e Investigación, y llevamos a cabo un taller de filosofía que fue de difusión vía internet, ¿no? Y lo fundamental, mi preocupación principal era qué textos, ¿no? Qué textos abordar, porque era un taller dirigido para adolescentes, ¿no? Entonces por ahí surgieron textos sobre el surgimiento de la República, textos sobre la desaparición de las religiones andinas, de Dubiols, ¿no? Y cómo la elección de textos específicos, ¿no? Generaba también preguntas que estaban relacionadas con el entorno, con la comunidad, con el día a día, ¿no? Y eso también un poco inspirada en cómo se lleva a cabo también la enseñanza de la filosofía en estudios generales letras, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar a especialidades, ¿no? Se toma un texto, ¿no? Y a partir de un texto de no puede ser 3, 4, 5 páginas, ¿no? Relativamente complejo, de autores, por ejemplo, contemporáneos, ¿no? Se ve un poco, en este caso es filosofía occidental, continental, ¿no? Se lee Foucault, se lee Heidegger, ¿no? Cuestionar también la prevalencia de estos autores, ¿no? En la enseñanza de filosofía, pero también un poco tomando en cuenta esta experiencia, ¿no? La importancia de la selección de textos, ¿no? Y qué relación tienen estos textos con nuestros entornos y nuestras comunidades. Eso, gracias.
Muchas gracias, Bárbara. Muy bien, siguiendo con esta mesa de diálogo, Margarita, por favor, si fueras tan amable, 5 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, a la pregunta que tenías respecto de qué hacemos frente al adoctrinamiento, ¿no? Este temor que siempre surge al pensar cursos de filosofía y que han hecho que, pues, algunas facultades, ¿no? Eh, en ciertos lugares se vea como, de todas maneras, van a hablar de tales autores, ¿no? Y nos relacionen directamente con pensamientos que pueden, ¿no? Intencionalmente algunos decir son extremistas. Ahora, la crítica que viene al proyecto siempre creo va a estar presente, la crítica de derecha va a estar presente, no sería nueva. Lo mismo sucedió cuando se quiso incluir este tema del aspecto ¿no? que le decían ideología de género y que en realidad pues era la apertura a una mirada de equidad sobre los alumnos. Y recibió muchas críticas, la misma ministra, ¿no? Tuvo que defender la propuesta de que qué se estaba presentando directamente porque no era una ideología, ¿no? Y empezó el debate, ¿y qué es ideología? La crítica va a estar presente, el sesgo con el que se mira la filosofía siempre va a ser como extremista, pero yo creo que podemos aperturar a que el curso, porque yo considero que debiese ser un curso, pueda hablar por sí mismo, ¿no? Como por ahí me parece lo mencionó en este caso Vladimir, me parece que fue, en donde se estructura el curso entre lecturas y de las lecturas mismas, ¿no? La realización de un juicio propio del estudiante. Entonces va a ser imposible decir que solamente se está enseñando un sesgo, un autor, ¿no? Si es que ya la estructura del curso parte de una dinámica en donde hay unas lecturas que poco a poco van complejizándose y van aperturando a que el estudiante no solamente se acerque a conceptos, sino que vaya formando un juicio propio, creo que lo había mencionado en la primera intervención, con preguntas que van desde inferir conceptos hasta colocarse en situaciones hipotéticas en donde ellos mismos se sientan incluidos en una lectura, ¿no? Por ejemplo, el taller que mencionaba Bárbara me pareció excepcional, ¿no? Es una propuesta en donde no solamente hay una mirada a un autor, y con eso, ¿no? Saliendo un poco de la idea, es imposible que alguno de nosotros no sienta afinidad por un filósofo. Sí lo vamos a hacer y creo que se nota incluso en la manera en que presentamos nuestras ideas. Pero si el curso ya tiene un orden, vamos a tener que también respetar eso al momento de, en este caso, realizar la dinámica de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a mí, me encantaría tocar temas desde la propuesta de la filosofía en donde se traten también la lectura a mujeres, que hay una crítica, ¿no? Que incluso en la universidad se da muy poco espacio a eso. Me encantaría que se haga una lectura de quienes han hablado respecto a temas de ética, que es algo que en lo personal a mí me agrada. Pero yo también tendría que respetar la propuesta de una dinámica en donde enseña los clásicos, porque eso permite, ¿no? Como está estructurado el curso y que ha sido revisado, me imagino, cuando se incluya por docentes que reconozcan, ¿no? Que poco a poco se deba ir complejizando este tema. A eso, bueno, agregaba algo así, ¿no? Más allá del esquema, que la herramienta de la argumentación, que sí lo dije en la anterior intervención, debe ser esencial, debe acompañar en todo momento. Y no es que hemos dejado de acercarnos a la filosofía, solamente que la hemos dispersado en cursos distintos. No se le llama filosofía, sin embargo, usamos sus herramientas para enseñar otros temas, para, ¿no? Hacer que el alumno entienda cómo se debate, cómo se expone, pero no entienda cómo iniciaron estas herramientas antes, quiénes fueron los que hablaron de este tema respecto. Le enseño qué es la libertad, pero ni siquiera me acerco a tocar qué fue la moral, ni a mencionar autores como Kant, por ejemplo, ¿no? O autores más actuales, por ejemplo, pienso en Habermas, quizás, que son temas que podrían hacer que el alumno piense que la filosofía no se ha quedado solamente en estos libros clásicos, que es pendiente, que es una actividad, que incluso, bueno, desde la Sociedad Peruana de Filosofía también se apertura a un debate. Entonces, me parece interesante.
Bueno, no sé si estoy en el tiempo, o me he pasado por ahí comentan, ¿no? Ah, ya, un minuto, gracias. Entonces sí, ¿no? Me parecería interesante. La crítica siempre va a venir. Me parece que algo va a perseguir, ¿no? Ahora, claro, lo erróneo es que venga solamente de un grupo, ¿no? Lo ideal sería que se aperture y que se llame a otros, pues, digamos, a otros partidos políticos a que se sumen a esto, porque es algo que más allá del momento, bueno, la coyuntura está permitiendo que se debata, que se hable, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Creciente que está viniendo desde hace ya un tiempo. Si se lograse ahora, no estaría mal, ¿no? Pero claro, lo ideal sería que se agregasen otras voces políticas, que aperturen incluso el espacio a que entre una filosofía, no solamente de la mirada clásica, como decíamos, sino una filosofía que por ahí menciona, me parece, a Teresa Arrieta, una mirada a una filosofía que es contemporánea. Creo que ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Bien, tenemos una última ronda de 5 minutos. Ustedes podemos ir conversando sobre estos temas, de repente quieren agregar algo o concluir algo, o en todo caso podemos también responder a esta inquietud, a esta pregunta acerca de si usted está de acuerdo o no con la creación de un colegio de filósofos. Ese es otro tema también, bueno, obviamente no vamos a agotar la discusión sobre la creación del colegio de filósofos. Ciertamente hace unos días, y imagino que se han enterado que se ha creado, bueno, hay un proyecto de ley que se ha aprobado la creación del colegio de historiadores. Sin embargo, surge digamos, yo creo que esta problemática tiene pues posturas a favor, posturas en contra, pero yo creo que en gran parte las posturas a favor obedecen a un total desconocimiento de cómo se constituye un colegio, ¿no? En primer lugar, o sea, tiene que haber membresía, tiene que haber cuotas, es decir, los miembros tienen que pagar una cuota mensual para que el colegio pueda existir. Y para eso los profesionales en filosofía tenemos que tener trabajos estables. Ahora, hay un grueso de la población de profesionales en filosofía que no necesariamente trabajan en universidades, trabajan en centros preuniversitarios, trabajan en colegios, y probablemente no tengan la estabilidad para poder pagar mensualmente, ¿no?, una cuota. Es decir, el colegio no lo financia el Estado, lo tienen que financiar sus propios miembros. Por otro lado, algo que también conversamos en la sociedad es acerca de la burocratización que esto va a implicar. A su vez, la burocratización va a implicar también la corrupción de quienes estén a cargo de este colegio. Ahora, frente a eso se puede, bueno, se han mostrado, efectivamente aquí se ha discutido ya, posturas a favor y en contra, y bueno, en lo personal yo argumento de que el quehacer filosófico, bueno, desde una mirada occidental y no occidental incluso, siempre ha sido libre. Es decir, el filósofo no puede estar supeditado a una institución para ejercer su labor o pensar libremente, ¿no? Entonces, y menos aún todavía el hecho de que debo tener un carnet o una membresía para poder ejercer mi oficio como filósofo. Ahora, entonces, esto es una discusión que está surgiendo y hay propugnadores, hay muchos, hay gente que está detrás de todo eso, obviamente hay intereses, no podemos ser ingenuos. Entonces, lanzo esa pregunta, ese interrogante. Y por último, también un poco volviendo a lo que estábamos conversando hace un momento, ¿cómo aprender filosofía sin la historia de la filosofía? Honestamente, yo no creo que se pueda formar a un filósofo o a un estudiante con ciertos conocimientos básicos, ciertas habilidades o destrezas en filosofía y lógica, si no se conoce la historia del pensamiento filosófico y del pensamiento lógico, incluso de otras disciplinas, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Es decir, la historia es indispensable, es necesaria, eso sí. Pero claro, o sea, no se trata de enfocar la clase pues a manejar, a memorizar y manejar los conceptos de un filósofo y evaluarlo a partir de eso, ¿no? Es decir, cuáles son las categorías de Platón, las categorías de Aristóteles. Me parece que la historia no va por ahí, ¿no? En la enseñanza de la historia y la filosofía. Creo yo que si se enseñamos, por ejemplo, Platón, habría que enseñarles cómo se argumenta, ¿no? Cómo Platón argumenta en los diálogos, por ejemplo.
la argumentación, ¿no? No tanto cuáles son las categorías, ¿no? Es decir, tener un conocimiento sistemático del autor, eso me parece que no es el objetivo si apuntamos a una enseñanza de la historia, porque ¿cómo aprender a filosofar o a pensar si no conocemos la historia de la filosofía? Esa es la pregunta. Yo creo que eso no es viable, ¿no? Salazar Bondi ya decía esto, ¿no? En varios de sus textos, o sea, ¿cómo vamos a aprender a filosofar si no se conoce la historia? ¿No? Por otro lado, digamos, en relación a este tema también, en la Pre-San Marcos, ¿no? En los centros preuniversitarios, por ejemplo, la Pre-San Marcos, cada año está últimamente cambiando su prospecto, ha hecho cambios radicales de su prospecto, incluyendo, por ejemplo, estética. Ha incluido estética, que era una disciplina que normalmente no se enseñaba, pero de pronto en estética, cuando uno revisa esos temarios, esos prospectos, aparece historia de la estética. Después hay un cambio, ¿ya? Y luego ponen apreciación estética. Y entonces, cuando uno tiene que enseñarle a adolescentes, ¿no? En el colegio, en la academia, incluyendo en la universidad, surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar a un estudiante apreciación estética si no conoce la historia de la estética? O sea, eso es absurdo. Si no conoce la historia de la estética, ¿cómo le vas a enseñar apreciación estética? Es decir, ¿cómo va a ser crítica de arte si no tiene conocimiento de los movimientos artísticos contemporáneos, no tiene conocimiento de las teorías estéticas? Algo muy parecido ocurre en la formación de la filosofía, o al menos de ciertas habilidades o destrezas o competencias en los estudiantes. Bien, para no dilatar más mi intervención, en el mismo orden, 5 minutos por favor, y aprovechen también para despedirse del público. Muchas gracias, colegas. Carlos. Estábamos escribiéndote que faltó que intervenga el amigo Vladimir. No, habías pasado por... No sé, creo Carlos, que él debería... Discúlpame, no me he fijado, creo que... No, sí, no, de repente debe ser por la cámara, aquí yo no he visualizado bien. Discúlpame, Vladimir, por favor, discúlpame, Vladimir. Tienes la palabra y después de Vladimir, Carlos, en el mismo orden. Ok, bien, bueno. Pues nada, respecto a lo que se estaba tocando hace un momento, ¿no? Y claro, existe un peligro latente, ¿no? Desde dónde viene esta propuesta del regreso de la filosofía. Y es importante, ¿no? Que esté centrado y centralizado no particularmente en una bancada, sino pienso de que de la Sociedad Peruana de Filosofía, como ya se ha mencionado, ¿no? Debería resurgir este impulso nuevamente e impulsar a que muchos colectivos, como ya se está dando, como la Red Peruana de Filosofía y otros colectivos más, ¿no? Para poder reunir, o sea, que se reúna a los filósofos, se reúna a los profesionales de la filosofía, y de esa manera se pueda hacer una conjetura o un proyecto más claro, ¿no? Pero no tanto como una asignatura, porque es recambiar nuevamente toda la estructura curricular que ya hay, ¿no? Sino un área, ¿no? El área de educación filosófica, ¿no? Entonces, es una de las cosas que también yo venía pensando ya hace varios meses, ¿no? O sea, un área de educación filosófica, donde es evidente de que no solamente esté centrado únicamente en la historia de la filosofía, sino que la historia de la filosofía esté remarcado o disgregado en toda la educación secundaria, ¿no? Desde primero hasta quinto año de secundaria, así, por niveles, que vaya subiendo de alguna manera y acercándolos poco a poco. Y no solamente la historia de la filosofía universal, sino también la filosofía peruana, la filosofía asiática, ¿no? Pero dentro de un marco no únicamente de historiografía, sino llevarlos a los estudiantes, acercarlos a los filósofos a través de los problemas, ¿no? Porque un estudiante, cuando se enfrenta a la vida, ¿no? Se enfrenta a la muerte, por ejemplo, ¿no? Ahora que vivimos en tiempos de pandemia, cuando se enfrenta a la muerte, el estudiante necesita tener una herramienta clara, ¿no? De cómo responder frente a la muerte que se viene y se presenta, ¿no? O sea, ¿qué dicen los pensadores? ¿Qué dice la historia de la filosofía respecto a la muerte, por ejemplo? ¿Cómo abordarla? ¿Lo abordamos desde el pesimismo de Schopenhauer
o lo abordamos desde el vitalismo de Nietzsche, ¿de dónde lo abordamos? ¿Qué dicen los filósofos respecto a ello? ¿No? Entonces, es acercarlo de una manera más vivencial al estudiante, pero claro, sin dejar de lado que es muy importante la historia de la filosofía. Pero, volviendo a la anterior, es claro de que esta propuesta, ¿no? Esta propuesta debe ser contagiada por otras bancadas, de manera que muchos se sumen a esta propuesta del regreso de la filosofía, de una educación filosófica, ¿no? Dentro de las aulas peruanas, sobre todo por el beneficio de los estudiantes, muy al margen de cualquier coyuntura política. O sea, que se dejen, digamos, de lado sus propios intereses personales o partidarios, y que verdaderamente se apueste por una educación filosófica, ¿no? No bajo una perspectiva del comunismo, no bajo una perspectiva únicamente de una ideología concreta, mucho menos de un adoctrinamiento o de pensar en adoctrinar a los estudiantes, sino que por el contrario, enseñemos que se les enseña a pensar libremente, que se les enseña a pensar por ellos mismos, no que piensen como nosotros queremos que ellos piensen, sino que ellos aprendan también a pensar, ¿no? Y a formular sus propias críticas también respecto a los diferentes temas coyunturales, ¿no? No tapando el sol con un dedo. Entonces, bueno, lo dejo allí, continúo ya en la siguiente ronda. Sí, las disculpas del caso, estimado Vladimir. Carlos, por favor, 5 minutos. Carlos Toledo. Creo que tu micro, Carlos, creo que tienes que activar tu micro. Ah, sí, muchas gracias, que estaba hablando solo. Bien, entonces, volviendo como una especie de recapitulación de las cosas que se han estado mencionando, me parece que la filosofía, bueno, hay varias propuestas como para incluirla en la educación, ¿no? Si se enseña como un área, como dice Vladimir, o un curso, podría ser como la periodificación de la historia, ¿no? Filosofía de la antigüedad, filosofía de la Edad Media, así, ¿no? Pero lo dudo mucho que le den tantas horas, ¿no? Porque el problema también en educación básica es que dan prioridad a áreas como lógico-matemático o comunicación, ¿no? A él les dan bastante prioridad porque lógicamente están con la idea de aprender a desarrollar un pensamiento lógico. Bueno, es su manera, ¿no? Pero en el fondo no que le darían a la filosofía tantas horas. En la malla curricular no le darían. En el plan de estudios, etc. Entonces, queda que sea filosofía como hacían antes en nuestra época, que era un curso del quinto de secundaria, ¿no? Un curso. Entonces, en un curso así, lo único que queda pues un poco aplicar, me parece, la historia de la filosofía como una base de lo que es la historia del pensamiento humano, digamos, problematización, de argumentar, de debatir, de discutir, ¿no? Y también me estaba olvidando de que dentro de todo esto, creo que sí, enseñar a pensar o aprender a pensar debería ir de la mano con la lógica de argumentación, como se estaba mencionando. También los temas de ética son muy importantes porque vivimos en un mundo muy confuso, un mundo muy permisivo, digamos, en muchos aspectos, en que la gente le gusta hablar de libertad, ¿no? Le gusta hablar de derechos, ¿no? Y bueno, y llegan a los extremos, ¿no? De creer que los derechos son personales, solipsistas, ¿no? O sea, cada uno quiere imponerle el derecho como cada uno lo entiende y no es así. Entonces la ética nos ayudaría a tener una especie de apertura a una convivencia sana, ¿no? Digamos, a la necesidad de una convivencia eh, social que sea ética y que se piense en el bienestar, digamos, en cómo contribuir a un bienestar común, ¿no? Y que beneficie a todos. Y por supuesto, sin olvidarse el objetivo de la autorrealización, de la autonomía del estudiante, ¿no? También promover eso, el profesor, el educador debe promover digamos, la reflexión sobre la importancia de la autorrealización y de una sana convivencia, ¿no? Social.
Ahí, bueno, se juega la democracia, se juega la ciudadanía y todas estas cosas que también tienen fundamentos filosóficos, ¿no? La idea de un proyecto republicano, la idea de la democracia, todo esto tiene una base filosófica y eso sería bueno que se discuta con los alumnos para que ellos vean de dónde nace esta valorización de estos, ahora, digamos, temas tan importantes, ¿no? Como es democracia, ciudadanía, participación ciudadana y derechos humanos y todos estos temas que tienen una base ética, ¿no? Y también no, creo que nos estamos olvidando un poco de que también la filosofía en la educación básica debería generar una introducción a un pensamiento epistemológico, ¿no? Me parece que también los alumnos podrían valorar la idea del método científico, cómo es la producción del conocimiento científico, aunque ellos no va a ser un curso de epistemología, pero sí que les introduzca a la naturaleza del conocimiento científico, a valorizar, digamos, el esfuerzo académico científico y sus logros, sus limitaciones, ¿no? Sus límites, ¿no? Etcétera, pero que sin embargo es un producto del pensamiento, es un conocimiento bien realizado, digamos, que nos ha permitido desarrollar tecnologías, ¿no? Que nos han permitido vivir mejor que en otras épocas. Así que eso también creo debe valorarse la parte epistemológica y de la ciencia y del método científico también, una especie de introducción, porque eso también es un pensamiento ordenado, ¿no? El método científico. El hecho de generar hipótesis explicativas, ¿no? Debatir esas cosas. Entonces, me parece que eso debería, y todo eso, detrás de todo eso, como ustedes bien han estado mencionando, también creo que todos lo hemos reconocido, el aprender a argumentar, a debatir, ¿no? El pensamiento crítico, a problematizar, a, a reflexionar, a poner a prueba nuestras hipótesis, ¿no? Digamos, explicativas sobre algo, aprender a perfeccionar o buscar una especie de solidez del pensamiento más en una argumentación coherente, ¿no? Y no contradictoria, que eso se ve mucho en la ciencia, rigurosa, sistemática, ¿no? Etcétera, etcétera, que nos ayudaría a ser mejores finalmente, como yo lo venía mencionando, que me parece que debería ser una de las metas de la educación, ¿no? Aprender a ser mejores a través de una autorrealización y el desarrollo de nuestras capacidades en todos estos aspectos. Y con ello aprender a ser, buenos ciudadanos, ¿no? Digamos, eh, que sepan convivir y sepan compartir, ¿no? Compartir, digamos, sanamente, ¿no? Una vida que tenga un gusto por lo sano y por lo que es también una especie de fortalecimiento, ¿no? De la actitud hacia la vida. O sea, tampoco se trata de formar un alumno, pues, pasivo, sino pues, un alumno que sea activo para el cambio y la transformación hacia lo mejor, ¿no? Que también sea un sujeto y un objeto de la historia, pero que la filosofía le permita discernir, ¿no? Discernir sobre esto, hacia dónde puede él contribuir a ser él una mejor persona y a ser una mejor sociedad también, ¿no? Construir una mejor sociedad. Así que eso me parecería que la filosofía podría mucho aportar a la formación en secundaria, ¿no? Ahora no sé, como le digo, podría ser como era antes en quinto de secundaria, porque yo no creo que les den tantas horas. Además que es peligroso para la política que haya gente que piense mucho, pues ustedes saben que muchos ciudadanos que piensan autónomamente, libremente, va a generar cuestionamientos a la política del gobierno de turno o del sistema de turno, y entonces a veces, por eso creo que quitaron la filosofía como curso, ¿no? Para que la gente no piense mucho al respecto de la realidad que viven, ¿no? Sino que sean más manejables, casualmente por no darse cuenta de la realidad que están viviendo y no cuestionarla, ¿no? Para algo mejor. Bien, creo que sería, me parece, o me queda algo ahí. ¿Qué dices? ¿Un minuto me dices? Bueno, entonces yo lo diría también que la filosofía, hay alguna cosa importante que ya no solo es para los alumnos, sino para los docentes. La filosofía, como decía Salazar, ¿no? Debería terminar en una pedagogía también. O sea que desde el punto de vista de la educación, la filosofía debería fortalecer la teoría pedagógica, ¿no? Para la elaboración de un proyecto educativo con fundamentos teóricos y con proyecciones prácticas, que es lo que lo diferencia de la filosofía y la educación, que es más reflexiva y teórica. Claro, la pedagogía tiene eso, pero tiene más, tiene un proyecto educativo, ¿no? Permite elaborar un proyecto educativo.
Y eso creo que es muy útil para los protagonistas de la educación, que en este caso muy importante como son los educadores, ¿no? Que sepan, que crean en lo que están haciendo y que se sientan invitados a fortalecer ese proyecto, no que sean sujetos pasivos, que les dicen, acá está tu curso, acá está tu contenido y hazlo, ¿no? Entonces, eso es lo que reclaman mucho, una participación del magisterio, digamos, pero bueno, pues, previa, porque también no le vamos a pedir que debatan sobre filosofía si los mismos educadores no tienen ni idea, ¿no? A veces sobre eso. Es todo un campo a desarrollar, ¿no? Bien, eso creo que sería lo que me corresponde decir, ¿no? Y gracias también a los organizadores de este conversatorio. Muchas gracias, Carlos Toledo. Bien, vamos a entonces cederle la palabra a Bárbara Zavala. 5 minutos, por favor. Sí, sobre la pregunta respecto del Colegio de Filósofos, yo también me manifestaría en contra, ¿no? Debido a que instaurar un colegio de filósofos considero que va en contra, ¿no?, de la naturaleza extrainstitucional del ejercicio de la filosofía, ¿no? Además de todo lo que ya han mencionado, ¿no?, sobre estos peligros de burocratización, todo este aparato jerárquico que se desenvolvería, ¿no?, a partir de membresías, cuotas, en fin, ¿no? Pero también quisiera plantear un poco, dejar abierta esta pregunta, ¿no?, que creo que es la que motiva en cierta parte, o de alguna parte, ¿no?, la propuesta de un colegio de filósofos, ¿no? Y es el hecho de que exista un aparato que pueda velar por el aspecto político sindical, ¿no?, de la enseñanza de la filosofía. Me parece que eso movería, ¿no?, un poco esta propuesta, ¿no? Porque ¿qué institución, qué aparato, qué organismo, ¿no?, velaría por este aspecto político sindical de los filósofos y las filósofas, ¿no?, o de las personas que den esta enseñanza, ¿no? La SUNEDU me parece que analiza, ¿no?, la calidad, la infraestructura, ¿no? Las sociedades de filosofía, ¿no? De repente por ahí esclarecer, ¿no?, también, o darnos cuenta, ¿no?, cuáles son estas funciones de estas sociedades, ¿no? Si exceden funciones estrictamente culturales, ¿no? Y en qué sentido podrían tener una inserción en el aspecto político sindical, ¿no? Si esa es la preocupación que mueve la propuesta de crear un colegio de filósofos, ¿no? Entonces esa sería un poco mi postura respecto de la creación de este colegio, ¿no? En contra, en principio. Un poco para cerrar algunas ideas anteriores, subrayar, ¿no?, subrayar la importancia del acompañamiento, ¿no?, de la búsqueda, de entender que las y los estudiantes de estas aulas, ¿no?, están en una búsqueda constante, en un desarrollo constante de sus potencialidades, ¿no?, de sus capacidades. Y, por ejemplo, en el caso que mencionaba Segundo sobre la apreciación crítica sin una historia de la estética, ¿no? Y bueno, es muy importante que se desarrolle el curso de estética precisamente para poder desarrollar una apreciación crítica, ¿no? Pero también deberíamos replantear, ¿no?, cuál es esta historia de la estética que se enseña, ¿no? En el Perú tenemos múltiples músicas, danzas, ¿no? Muchísimo material que simplemente por motivos de ideologías, ¿no?, qué sé yo, nos vemos persuadidos a simplemente no ver, no analizar, no valorar, no escuchar, ¿no? Entonces, pienso también, por ejemplo, en las propuestas como las de Juan Hacha, ¿no?, sobre apreciación crítica, pero eso también ya se podría ver en talleres sobre estética a nivel secundario, ¿no? Entonces, también replantear cuál es esta historia de la filosofía que se va a plantear, ¿no? Incorporar ya de una vez, ¿no?, a estas filósofas y estos filósofos latinoamericanos, ¿no?, peruanos, incorporarlos ya de una vez, ¿no?, en esta historia de la filosofía. Y bueno, 3 aspectos que me parecen importantes es
para poder desarrollar este curso, ¿no?, de filosofía en la educación básica regular, me parece que deben confluir intereses, ¿no?, tanto de quienes van a dictar estos cursos, ¿no?, con los intereses de los y las estudiantes, ¿no?, de su vida comunitaria, de su relación con el entorno, ¿no? Si vivimos en barrios altos, ¿no?, el río Rímac, ¿no?, cuáles son estas, en dónde vivo, dónde estoy, ¿no? Partir desde ese lugar, desde ese lugar, ¿no?, desde dónde quiero pensar, desde dónde quiero reflexionar, ¿no? Eso en primer aspecto, ¿no?, una confluencia de intereses, luego garantizar la accesibilidad de materiales, ¿no?, pero que sean materiales que estimulen el pensamiento rizomático, ¿no?, en el sentido de que puedan no solamente seguir estos materiales, ¿no?, lectoescriturales, ¿no?, en donde hablamos de un pensamiento netamente, podemos decir, ¿no?, lineal, ¿no? Entonces fomentar también otras entradas, otros estímulos, ¿no? Recuerdo por ahí que alguna vez estuve en un curso de filosofía contemporánea en donde a partir de videojuegos, ¿no?, se le daban a algunos estudiantes, aprovechando la virtualidad, determinados juegos en donde se problematizaba, ¿no?, sobre las formas de vida, el lenguaje, ¿no?, a propósito de Wittgenstein, sobre el sentido de la muerte, con algunos estímulos que no necesariamente sean lectoescriturales, ¿no?, pero que sin embargo los incluyan de todas maneras, pero hacer una minuciosa selección de textos, ¿no?, en donde podamos asegurar que vamos a problematizar desde nuestra comunidad, ¿no?, desde nuestras formas de vida, ¿no? Y finalmente, algo que ha mencionado Carlos de manera reiterada es la falta de tiempo, ¿no? Yo creo que no deberíamos simplemente adaptarnos o simplemente resignarnos, ¿no?, a la idea de que simplemente no se nos va a otorgar, ¿no?, un tiempo más allá de 55 minutos, que es más o menos lo que se tiene en un centro pre, ¿no? Sino que es una exigencia y es parte de esta, me parece, de toda esta petición, que no solamente no debería ser tan solo una petición, ¿no?, de carácter extraordinario, ¿no?, sino que esto va ligado a una necesidad del derecho a la educación, ¿no?, y una educación de calidad básica, regular, es una educación crítica, una educación que reflexiona sobre su entorno, ¿no? Entonces no estamos pidiendo o reclamando algo que en principio no se exija ya, ¿no?, a la educación básica regular, ¿no? Creo que estamos en total derecho de exigir la inclusión del curso de filosofía, ¿no?, en la educación básica regular. Y un poco para cerrar lo que iba a mencionar, ¿no?, estos tres aspectos: la confluencia de intereses de profesores, profesoras, alumnos, alumnas, estudiantes, ¿no?, accesibilidad a materiales que no solamente sean lectoescriturales, ¿no?, y finalmente garantizar un tiempo idóneo para la reflexión, ¿no? Eso, básicamente. Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y espero que sigamos en diálogos para poder compartir ideas y apoyar en lo que sea necesario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Bárbara Zavala. Muy bien, entonces, en el mismo orden, Margarita, por favor, 5 minutos. Listo. Muchas gracias, Segundo. Ya. Sí, pues, más o menos lo que pude apuntar respecto de tu intervención era sobre esta pregunta en tanto de cómo aprender filosofía sin considerar el aspecto de la historia de estos autores clásicos, o bueno, en el caso de la estética, cómo voy a enseñar la apreciación de alguna manifestación, sea propia, en el caso peruano, ¿no?, reconocimiento de elementos clásicos, sin enseñarle al alumno a qué se refiere este curso. Yo pues estoy en la misma línea que tú, es necesario hacer una especie de, digamos, de involucramiento del alumno respecto de estos conceptos. Ahora, para eso sería necesario que el docente también esté en manejo de esto. Ahora, yo no sé qué tanto los actuales docentes, por ejemplo, que se están desarrollando en el área de PCC, ¿no?, Ciudadanía, Desarrollo, Persona, Ciudadanía y Cívica,
están en manejo de todos estos conceptos. No conozco la currícula respecto del filósofo que también tiene ¿no? la propuesta de ser educador, ¿no? Porque sí, dentro de la carrera de filosofía está una propuesta del conocimiento de esto, y hay una facilidad para enseñar. Pero yo no sé qué tanto hay un manejo respecto del área solo de educación. Si va a haber una exigencia de enseñar esto, habría que replantear también respecto de ellos cómo están manejando su currícula. Entonces quiere decir que sería una estructuración más grande, ¿no? Porque si se va a incluir como curso y que los docentes tengan en manejo esto, o se recurra a los profesionales de filosofía, y entraría en debate. Ahora, no solamente recurriría a los clásicos, sino que yo agregaría en el sentido de lecturas contemporáneas sobre estos mismos temas. Por ejemplo, menciono un caso. Hace poco tuve la oportunidad de participar de un estudio de mercado sobre temas éticos y temas de comportamiento respecto del uso de las pruebas, parece que son las pruebas, los test rápidos, ¿no? Algo así. Y una de las preguntas tenía mucho sesgo ético. Tuve la oportunidad de por ahí incluir algunas ideas. Lo sorprendente fue la respuesta que, ¿no? Pues, luego de los resultados, luego de la lectura de los resultados, tuvimos, ¿no? Porque fue un análisis luego en el grupo. Y dentro de las respuestas a esta pregunta ética estaba que muchas personas sabían que podían adquirir el virus, ¿no? Eran conscientes que además en su casa había alguien que podía ser una persona vulnerable, pero la pregunta ética era que, a pesar de ser conscientes de esto, no estarían dispuestos a realizarse una prueba para prevención. Entonces, la mirada que yo podía hacerle desde el aspecto ético es, ¿qué tanto, no, estoy yo pensando en el otro respecto de mi proyecto de vida? Porque una cosa es cómo se difundió el virus y otra es nuestro comportamiento frente a medidas que podían hacer que se evite que algunas personas se contagien también con el compromiso de nosotros. Entonces, podría haber sido un tema que en el aula se hubiera podido discutir, ¿no? El tema de qué tanto, ¿no? Nos sentimos incluidos en esta armonía, ¿no? Por ahí empezaron a hablar de la esfera familiar o del grupo, ¿no? De la burbuja. Pero, claro, ¿no? Si es que uno solamente primase en intereses, no soy yo sobre los otros. De hecho, que ahí es donde, por ejemplo, alertaba que el virus podía entrar en ese grupo, ¿no? Fue sorprendente, a mí me quedó mucho asombro respecto de, fue casi un 76% de personas que no estaban dispuestas a realizarse ese test, si es que tenían que prevenir el contagio a otros. Pero si eran a sí mismos, casi todas marcaban que sí. Entonces, ahí, ese tema hubiera sido interesante reflexionarlo en el aula, desde el aspecto filosófico, ¿no? Ahora, y que también hubiera podido juntarse con aspectos de ciudadanía, ¿no? Me preocupo yo y me preocupo de la comunidad. Eso es uno. Respecto del otro punto que habías mencionado, de la creación del Colegio de Filósofos y la mención con la cercanía a aspectos de burocratización que llevasen incluso aún detrás con intereses que terminen evidenciando corrupción de quienes estén detrás de esto, la verdad es que sí es un tema que sí alarma. Yo creo que varios de quienes están ahora participando en la mesa de diálogo, bueno, en esta ocasión, y quienes han participado antes han mencionado esto, es algo que está ahí latente sobre qué intereses son los que están movilizando a este tipo ¿no? de institución. Es importante saber qué trae detrás, aparte de los intereses, ¿no? Qué compromisos nos exige, porque la situación laboral actual de quienes estamos o quienes hemos terminado en filosofía no es la misma situación que podría tener, por ejemplo, alguien que pertenece al colegio de ingenieros, ¿no? O al colegio de abogados. Entonces, antes de plantearse una institución, habría que hacer un análisis de cómo está el egresado de la carrera, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y eso ya, quizás no en el ámbito educativo de básico regular,
sino en el aspecto ya más universitario, ¿no? ¿Qué competencias se le está dando para el desenvolvimiento ¿no? en sociedad, ¿no? Solamente como docente, por ejemplo, ya eso entraría en otro ámbito, pero sería importante debatirlo. Y como síntesis, ojalá y los 5 minutos no se me hayan ido, reitero por ahí, ¿no? Que las habilidades y destrezas que deberían considerarse para un posible curso de filosofía, ¿no? Tengan presente la argumentación, la formación de un juicio propio, herramientas en la argumentación que hagan que el alumno no solamente tenga un reconocimiento de conceptos, sino que incluso sea capaz de contrastar estas ideas que puede, por ejemplo, encontrar en un texto con situaciones actuales, ¿no? En el desarrollo del trabajo, ¿no? Uno de ellos es comprensión, lectura crítica. Me encuentro que varias veces al leer un texto, ¿no? Luego que pido comentarios a diversos alumnos, ellos traen a la mesa, traen al momento ¿no? que se está enseñando temas actuales, como por ejemplo, empezaron a debatir, ¿no? quién era, digamos, el principal, ¿no? responsable de la situación medioambiental. Y por ahí algunos incluso, ¿no? decían que no era necesario buscar responsabilidad, sino que tanto estamos comprometidos para este tipo de situaciones. Entonces, si es posible, ¿no? Si es posible, los alumnos están en ese tipo de apertura al diálogo. Claro, yo estoy hablando de un nivel, en este caso de educación, estoy superando la educación primaria. Entonces, sí es posible, hay esta necesidad y sería bastante interesante que un curso brinde esas herramientas a los estudiantes, porque estas mismas herramientas pueden ser complementarias para un futuro, una carrera. ¿Sí? Bueno, agradezco la invitación, seguro ya me estoy sobrepasando del tiempo, y pues sí sería muy bonito que continuase este debate de ideas que se ha aperturado hoy en la mesa. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Muy bien. Vladimir, por favor. Bien, muchas gracias. Y bueno, para empezar desde el final, bueno, no estaría de acuerdo con un colegio de filósofos porque, como ya bien se mencionó, lo mencionaste también segundo, pues implicaría pues una burocratización ¿no? de diversos estamentos, elecciones, cuotas, y al final se perdería la esencia misma de lo que realmente es ser filósofo o un profesional de la filosofía, ¿no? en el campo mismo, ¿no? Más que llenar papeles o amontonarse de papeles, ¿no? Porque no solamente se habla de Lima, se hablan de filiales en todo el Perú, y eso implica pues todo un aparato que al final, ¿no? Va a terminar pues sesgando, ¿no? Lo propio, o sea, el propio origen, ¿no? de lo que se quiere, lo que se busca, ¿no? Que es al final pues que haya una educación filosófica, ¿no? Más que un colegio de filósofos, ¿no? Por otro lado, sí es importante que se replantee sobre todo el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, porque desde allí se puede desprender inclusive el área de educación filosófica. Estamos hablando de tres horas ¿no? en condiciones normales del área de desarrollo personal. Son 3 horas que llevan de primero a quinto año secundaria, ¿no? Si estamos hablando allí de desarrollo personal, se podrían hablar de 2 horas de filosofía, de primero a quinto de secundaria, y 1 hora de educación cívica, ¿no? Y que también, o sea, el área de educación cívica también nos podría enseñar, incluso un profesional de la filosofía desde el punto de vista ya más democrático, o sea, utilizar diversos elementos también, ¿no? Si es que se quiere separar, ¿no? Sino en todo caso cambiarse, ¿no? Solamente la estructura propiamente del área, ya no desarrollo personal, sino el área de educación filosófica, que implique diferentes elementos dentro de la misma, ¿no? Para que se pueda ir colocando e insertando, ¿no? Una malla curricular, ¿no? Que vaya acorde sobre toda la realidad. O sea, lo importante es que las mallas curriculares muchas veces no van de acuerdo a la realidad propiamente del lugar, ¿no? Responden a otras realidades.
que debería responder a la realidad propiamente. Por ejemplo, si estamos en la selva, no nos vamos a poner a hablar, o sea, netamente 100% de la costa, tenemos que hablar también de la realidad de la selva, propiamente, ¿no? Tenemos que pensar la selva como selva, la sierra de igual manera, la costa de igual manera, porque son distintas realidades, ¿no? O sea, tocar dentro de filosofía también la realidad nacional, ¿no? O sea, cómo vive el indio, cómo vive la gente donde no ha llegado el internet, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que hay allí. O sea, enseñemos a pensar también a los estudiantes que están en las zonas altoandinas. No solamente lo es Lima, o sea, Lima no es el Perú, sino que pensemos cómo piensan las personas donde no ha llegado el internet y la radio quizás hasta ni ha alcanzado también, y la televisión peor porque quizás ni tienen televisión. O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo llegar hasta esos rincones, sobre todo las periferias? Lo que tiene que apuntalar, ¿no?, el área de educación filosófica es cómo llegar, ¿no?, a donde el Estado no ha llegado. O sea, cómo llegar, cómo el profesional de la filosofía llega a esos lugares. Porque hemos tenido filósofos, y lo siguen habiendo, que han ido a caminar a esos lugares, ¿no? José Carlos Mariátegui, ¿no?, por ejemplo, Cerro Bajo. O sea, visitaba las comunidades. De alguna manera se tiene que bajar. Tenemos que bajar al fango, tenemos que mojarnos los zapatos, se tienen que mojarse los zapatos, ¿no?, en la tierra, para poder contrastar y estar con el pueblo, o sea, con las personas que están allí, que viven esta realidad, y enseñarles a pensar también, ¿no? Y claro, como ya bien lo dijo Carlos, pues siempre, muchas veces, ¿no?, el gobierno utiliza como un caballo de batalla, ¿no?, la educación, pero que eso no sea el fin, sino que por el contrario, ¿no?, o sea, la educación sea un medio para poder llegar hacia este punto, que es consolidar una educación filosófica, pero siempre de la mano con la Sociedad Peruana de Filosofía, con todos los colectivos que conocen la realidad propiamente de la filosofía, porque han visto y han vivido también, y se vive la filosofía. Bueno, y pues nada, me queda nada más agradecer, ¿no?, por la invitación de la Sociedad Peruana de Filosofía, ¿no?, y que estas mesas de diálogo pues se sigan expandiendo, y sobre todo pues se sigan colectivizando más, de manera que se puede llegar a un acuerdo, sobre todo a una estructura de educación filosófica. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes, y obviamente en esta mesa no vamos a agotar la discusión. Vamos a continuar promoviendo y organizando otras mesas, y bueno, esperamos pues contar también con la colaboración de todos ustedes. Se han dicho cosas muy interesantes, y creo que vamos a seguir pensando y reflexionando a partir de todo lo que se ha comentado, ¿no? Bárbara mostraba su preocupación acerca de, bueno, el colegio tendría también un rol político, ¿no? O sea, como gremio en defensa del profesional. Claro, o sea, dentro de sus propuestas, de las propuestas que considera el colegio, también hay la defensa legal, ¿no?, intervenir por el profesional, incluso garantizar cierta estabilidad laboral. Pero seamos realistas, ¿no? Es decir, ¿cómo garantizar la estabilidad laboral de un profesional en filosofía? Es decir, eso implicaría que el gremio presione a las universidades para que en un concurso público estos puedan adquirir el nombramiento, ¿no? Nada más para ponerte un caso, ¿no? Por ejemplo, San Marcos, en la Facultad de Letras, en la Escuela de Filosofía, hay convocatorias. Hace poco hubo una, ¿no?, para nombramiento de docentes. Entonces, ahí el colegio tendría que jugar un rol político, presionar a la universidad para que ingresen estos profesionales. Pero fíjense, y es algo que lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, ¿quiénes están detrás de esta propuesta, ¿no? Es decir, no son los profesores más destacados de la Escuela de Filosofía. O sea, si tú te fijas, de todos los que están promoviendo esto, ni siquiera son doctores, ¿no? La mayoría son licenciados, son magíster, y creo yo, bueno, tal vez esté especulando, aspiran justamente a ingresar a la universidad a través del nombramiento docente. Y el colegio es una plataforma política para ese tipo de propósitos. Ahora, pero al mismo tiempo, excluyes a una gran cantidad de profesionales de la filosofía que no son licenciados, que son bachilleres, porque para pertenecer al colegio mínimamente tienes que ser licenciado.
lo cual implica sustentar una tesis. Ahora, entonces, yo lo que percibo más bien que, es decir, bueno, no creo que hayan buenas intenciones detrás de todo esto. Obviamente tiene que haber un rol político aquí, y es importante. El asunto está de qué manera y quiénes van a ser beneficiados con este tipo de propuestas, ¿me entiendes? Yo lo que percibo es una desesperación por cierto sector, por cierto grupo de profesores que quiere entrar a San Marcos a como dé lugar. Y no solo a San Marcos, sino a otras universidades públicas. Y quiere entrar a través del nombramiento. Pero no pueden hacerlo, ¿por qué? Porque en un concurso público no tienen el suficiente expediente para concursar. Y si concursan, siempre pierden. Entonces están fuera de la escuela, están dando vuelta en otras facultades, en estudios generales. Entonces, esa es un poco la situación que se está percibiendo. O sea, me parece a mí que quieren servirse de esta plataforma política, de este gremio, para poder entrar a como dé lugar y asegurarse un sueldo, ¿no? O un sueldazo, dependiendo de la categoría que adquieran. ¿Me entiendes? Esa es mi percepción, tal vez esté equivocado, es a título personal, lo estoy diciendo a título personal como Segundo Montoya, no como miembro de la sociedad, sino a título personal. Les comento esto porque quien dirige esta propuesta es el profesor Paz y Miño. Paz y Miño dirige una sociedad de ateos. Yo a veces me pregunto, ¿no? Alguien que dirige una sociedad de ateos en el Perú ahora pretende la creación de un colegio de filósofos. Probablemente incluso dentro de los requisitos pueda ser que uno tenga que ser ateo. No sé, no me imagino a alguien que dirige una sociedad de ateos en el Perú dirigiendo el colegio de filósofos. Entonces, por ese lado un poco, ¿no? Lo otro que me parece interesante es lo que se ha seguido comentando, Bárbara, por ejemplo, hablaba del lugar de enunciación, del locus de enunciación, eso es algo fundamental, ¿no? Creo que a veces cuando enseñamos filosofía, a veces enseñamos de repente filosofía clásica, Platón, Aristóteles, y a veces el mismo profesor a veces se cree, ¿no? O imagina que está en Grecia, o que está en el Ágora, ¿no? Enseñando, y no toma en cuenta de que la experiencia del lugar es otra, ¿no? La realidad de Perú es bastante diferente, compleja, heterogénea. Entonces yo creo que eso me parece fundamental, ¿no? Enseñar a partir de la experiencia del lugar, enseñar a partir o a pensar desde la comunidad. Me parece que eso es clave, ¿no? De ahí tu preocupación también por lo que se va a enseñar en la historia, ¿no? ¿Qué tipo de historia? La historia bajo el enfoque eurocéntrico, un enfoque además falocéntrico, donde las filósofas mujeres no aparecen, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo de que ese enfoque debe cambiar, ¿no? Porque hay muchas filósofas mujeres que han contribuido al desarrollo del pensamiento europeo y latinoamericano. Entre otras cosas que se han comentado, me parecen sumamente interesantes, yo les prometo que vamos a organizar otras mesas y los voy a volver a invitar, ya, de repente en mesas diferentes, pero vamos a continuar con esta conversación, este debate. Porque aquí lo importante, más allá de que dialoguemos entre filósofos, es que nuestros diálogos, nuestras voces sean escuchadas por la comunidad, por los padres de familia que no saben nada acerca de filosofía y tienen hijos, y van a enviar a sus hijos al colegio. Entonces, la idea es que ellos comprendan la importancia, la necesidad del curso de filosofía o el área de filosofía. Básicamente apuntamos a eso, a promover opinión pública, corrientes de opinión, a partir justamente de estas mesas de diálogo. Les agradezco a todos ustedes y me despido de ustedes. Muchas gracias, entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.